Bueno, pues hola, me presento. Estudié psicología clínica en la Universidad de Anáhuac, doy clases en la Universidad de Anáhuac, también estudié la maestría en psicoterapia gestal ahí con Carlos. Y bueno, ahora les vengo a hablar un poquito de la ansiedad. Y les voy a contar un poquito de mí. Yo empiezo a trabajar el tema de la ansiedad porque yo padezco ansiedad, ¿no? Entonces, en el determinado momento decido que si quiero tolerar la ansiedad o aprender a vivir con la ansiedad sin medicamentos, porque era mi misión o mi objetivo, pues entonces tenía que meterme a trabajar más con la ansiedad. Entonces de ahí surge mi interés y luego todo lo que voy estudiando y investigando lo documento en un libro, ¿no? Que es un libro que se llama Gestalt para la ansiedad, que esto fue hace 7 años y creo que hoy le haría bastantes modificaciones. Pero bueno, yo creo que generalmente así pasa con lo que escribimos y cuando lo escribimos, ¿no? Lo escribimos y nos parece maravilloso y ahorita conforme más voy aprendiendo y más voy estudiando, pues le haría modificaciones, ¿no? Pero bueno, les vengo a compartir parte más bien de lo que es mi experiencia, o sea, de lo que es mi experiencia trabajando con pacientes ansiosos. Porque, bueno, estadísticamente la ansiedad es el fenómeno al que estamos sometidos más frecuentemente. O sea, las estadísticas dicen que una persona, por lo menos el 60% de las personas van a sufrir por lo menos un ataque de pánico en la vida, ¿no? En la comunidad española, por ejemplo, el 57% de la población cree haber tenido algún problema de ansiedad, ¿no? En algún momento. Y la verdad es que en los consultorios, pues eso es lo que más nos enfrentamos. O sea, yo sí puedo decirles que a lo mejor de unos 20 pacientes que tengo en la semana, unos 12, 15 padecen ansiedad o en ese momento están sufriendo ansiedad como consecuencia de su vida, ¿no? Entonces, justo hoy en la mañana he estado dando terapia a una paciente que llegó con una crisis de ansiedad y le decía, qué chistoso, porque mucho de lo que les voy a compartir a ustedes, pues lo estaba compartiendo con ella. Le decía, qué chistoso, porque justo al rato voy a ir a dar una plática de ansiedad. Y me decía, ¿quieres que vaya contigo? Me siento junto a ti y les digo. Le digo, no te preocupes, seguramente te zumbarán los oídos si doy algún ejemplo, pero es así, o sea, para mí es pan de todos los días. Entonces, bueno, lo primero que me parece que es importante es diferenciar ya etimológicamente la diferencia entre ansiedad y angustia. La palabra angustia va a provenir del latín angor, que hace referencia a una sensación de angostura o de estrechez. Es esta sensación que tenemos cuando padecemos angustia, de que aquí ¿no? Esa opresión en el pecho que sentimos que no entra el aire bien, ¿no? Y obviamente la angustia va acompañada de un displacer psíquico, una elevación del ritmo cardíaco, temblores. ¿Ustedes han padecido ansiedad? ¿Sí? Entonces ni les tengo que decir qué síntomas, ¿no? O sea, creo que, ¿no? Los temblores, la palpitación, a veces hasta el mareo, la sensación de que no podemos respirar bien, a veces hasta se nos duermen, o se nos entumen, ¿no? Los pies y piernas. Así, bueno, pues entonces todos sufrimos aquí de lo mismo, ¿ven? Entonces, bueno, ¿qué cosas son importantes para mí? Compartir con mis pacientes, en este caso compartir con ustedes, y que a mí me han ayudado a sobrellevar la ansiedad. Lo primero que nada es saber que la ansiedad viene de una emoción básica que es el miedo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la película de Intensamente? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan del miedo? ¿No? ¿No se reflejaban ahí? ¿No? O sea, era esta figurita moradita que todo era fatal, ¿no? Y que le decían, considera los posibles problemas que puede llegar a tener Rayleigh, ¿no? Y salía con una lista así de papeles y dice, lo peor que podría pasar sería que cayera un meteorito, ¿no? O sea, siempre se iba a lo peor, a lo más catastrófico, ¿no? Entonces, bueno, para poder manejar la ansiedad, lo primero que necesitamos saber es que la emoción base es el miedo, y que el miedo es al igual que todas las emociones, nada más que hoy voy a hablar solamente del miedo, el miedo es una emoción primitiva. Es una emoción que traemos en el cerebro, ¿no? Es una emoción que tenemos en la amígdala, es una emoción que tiene la función de sobrevivir, nos va a ayudar a sobrevivir y por lo tanto no nos podemos deshacer de esa emoción, ¿no? Entonces hoy en la mañana mi paciente, a la que ahorita ya le van a empezar a zumbar los oídos, me decía, es que hacía mucho que no me pasaba esto, ¿no? Yo creí que ya lo tenía dominado. Le dije, olvídalo. Ahí, ¿no? Tarea número 1 de la terapia gestal, ¿no? Hacernos amigos de las cosas, dejar de pelearnos con ellas. Lo que se resiste, persiste, ¿no? Entonces, finalmente, yo le digo, pues olvídalo, o sea, no lo vas a superar nunca. Y no es mala onda, y les juro que yo nunca uso la palabra nunca, siempre, jamás. Pero es que es nunca. No podemos deshacernos del miedo. El miedo es una emoción nuestra, es una emoción básica y va a estar con nosotros.
Lo que podemos hacer es aprender a relacionarnos con el miedo de una manera distinta. Eso sí podemos hacer, pero deshacernos del miedo no. Tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos o manejar nuestros pensamientos que nos generan el miedo, las reacciones que vienen después del miedo, pero el miedo, ese miedo va a estar ahí siempre. Entonces, bueno, una de las herramientas básicas que vamos a utilizar dentro de lo que es la terapia Gestalt es ayudar al paciente a conocerse a sí mismo. ¿Cómo le vamos a ayudar a conocerse a sí mismo? Bueno, dándole este tipo de información, ¿no? Que sepa que el miedo es una emoción básica, que no nos podemos deshacer de ella, que va a estar ahí presente y que va a ser consecuencia de un mecanismo que se conoce como mecanismo de lucha o huida. ¿Ustedes saben cuál es el mecanismo de lucha o huida? Bueno, ese es el mecanismo que está en nuestro cerebro primitivo y ese es justamente el que se activa cuando tenemos miedo. Nuestro cerebro va a reaccionar exactamente igual que hubiera reaccionado hace 5.000 años cuando éramos cavernícolas. Entonces llega una situación que nos va a poner en alerta y esa situación el cerebro lo va a detectar como una situación de peligro y entonces se activa y se prepara para huir o luchar. Ese es el mecanismo de lucha-huida. O sea, si yo detecto el peligro grave, entonces tengo que tomar una decisión bien importante. O lucho, ¿no? O huyo. Eso va a generar todos nuestros síntomas. De ahí que nuestras manos se pongan calientes, de ahí que no podamos respirar, nuestra pupila se dilata, nos preparamos para salir corriendo o para pelear contra el enemigo. Hay una tercera opción que es la parálisis, ¿no? Entonces ahí ni lucho, ni huyo, me quedo paralizado, ¿no? Cuando se activa ese mecanismo, el cuerpo se pone totalmente en alerta. Entonces es cuando nos empezamos a sentir súper mal. Nos falta la respiración, empezamos a tener palpitaciones, porque el corazón está acelerando para cargar nuestras extremidades de sangre y poder salir corriendo, ¿no? Entonces, toda esta situación, pues empezamos a sentirla, ¿no? Empezamos a sentir las molestias físicas y entonces entra nuestro aparato psíquico, ya como respuesta a una reacción que es 100% amigdalar, y empezamos. Es que esto no va a salir bien, es que no voy a tener buenos resultados, es que seguramente voy a acabar pobre abajo de un puente mendigando o vendiendo chicles, ¿no? Todas esas cosas que de repente seguramente, como todos ustedes han padecido ansiedad, saben, ¿no? O sea, entonces, ¿no? O sea, y entonces ya no me va a alcanzar para nada, y entonces me voy a quedar sin dinero, y entonces mis hijos me van a dejar de querer, y entonces voy a acabar sola para siempre porque nadie nunca me va a querer, ¿no? Entonces, se acelera. Justamente ahí es donde vamos a hacer como estas intervenciones, ¿no? Entonces ya ahorita les voy a ir platicando un poquito más adelante de esto. Lo importante que tenemos que saber o recordar es que la función del miedo es la protección. O sea, cuando nuestro sistema ansioso, si podemos llamarle así, se activa, es porque se está preparando para protegernos de algo. Y de aquí mismo es de donde van a venir los recursos para poder manejar el miedo o la ansiedad. El miedo es señal que indica que existe una desproporción entre la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos que tenemos para resolverla. O sea, yo no me voy a sentir que tengo los recursos para manejar ese tipo de situaciones. Por eso me da miedo. De ahí la importancia, en un proceso terapéutico, de ayudar al paciente o de darle al paciente esta idea, este trabajo, esa confianza de que tiene los recursos para resolver cualquier situación. Y de ahí la importancia de construir en la relación terapéutica este espacio en donde el paciente crezca, se refleje, se vea quién es y entonces vaya considerando que cada vez tiene más recursos para enfrentar las dificultades. Entonces, ¿tienen algunas dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Cuando hablamos de ansiedad y Gestalt, vamos a tomar en cuenta que hay como 3 teorías, ¿no? 3 teorías y luego hay una cuarta, por eso pongo 4 veces. Hay 3 teorías que van a hablar de ansiedad y como que se las voy a ir diciendo un poquito como a lo largo del tiempo, porque al final del día las teorías han coincidido con lo que van siendo los avances científicos, ¿no? Entonces, la primera teoría es cuando relaciona Peirce la excitación con la ansiedad, ¿no? Entonces, Peirce dice que la excitación es como esta carga de energía que tenemos, que va a ser una energía física y una energía psicológica, ¿no? Entonces nos vamos a cargar de energía para iniciar alguna acción. Entonces él dice que las emociones van a ser las que van a proporcionar la energía necesaria para llevar a cabo una tarea o una satisfacción de una necesidad, ¿no? Entonces ahí coincide con lo que yo les acabo de compartir de psicología evolutiva. O sea, de alguna manera, Peirce plantea desde entonces que las emociones nos van a ayudar a cumplir una tarea o a terminar una acción, digamos.
Entonces, este proceso de la excitación, va a tener lugar dentro de una situación de campo en donde el organismo busca la satisfacción de sus necesidades apremiantes a fin de restablecer el equilibrio. O sea, nuestro miedo va a surgir como consecuencia de una situación que tenemos que resolver, una necesidad que está apremiante, ¿no? Entonces, esta es la parte importante. Si nosotros consideramos que tenemos los recursos suficientes para resolver esa situación, el miedo va a empezar a disminuir, porque no necesitamos estar alertas, ¿no? A nivel psicológico, la excitación se experimenta como un sentimiento o emoción que acompaña el proceso de formación de la gestalt o figura. Mientras yo empiezo a generar una formación de figura, la excitación pues, me va a mantener alerta para formar esta figura, ¿no? La excitación también proporciona un sentido de implicación en la situación real, puesto que no existe una realidad indiferente o neutra. La excitación es la evidencia de la realidad. Entonces, de alguna manera, la excitación también me va a mantener en contacto con la realidad y me va a permitir ver qué es lo que está pasando para poder estar alerta para la satisfacción de esa necesidad. Entonces, en Yo, Hambre y Agresión, Peirce describe la ansiedad con una fórmula que dice: la ansiedad es igual a la excitación más el abastecimiento inadecuado de oxígeno. Entonces, si hay una excitación, si estoy preparando para resolver una gestalt, estoy creando una figura, sin embargo, el oxígeno no va a ser suficiente, el abastecimiento de oxígeno no va a ser suficiente. De alguna manera, así es como Peirce explica esta falta de aire, estos sentimientos de mareo, náuseas, etc., ¿no? Entonces, todos nos preparamos para responder a la situación, hay una aceleración del metabolismo, el pulso se acelera, la respiración se acrecenta, sin embargo, el oxígeno no está entrando de algo completamente, ¿no? Entonces, en este mismo texto, lo que Peirce propone como tratamiento de la ansiedad es tratar los síntomas somáticos de la ansiedad mediante la respiración, la relajación muscular y la expresión de la excitación. Entonces, en este sentido, vamos a ver como la primera parte de lo que sería el primer abordaje de la ansiedad, ¿no? Cuando nosotros recibimos un paciente ansioso o cuando estamos en una crisis, en un estado, viviendo una experiencia ansiosa, lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? Es asegurarnos de que la oxigenación sea la adecuada, ¿no? Entonces, revisando a mi paciente en la mañana, se siente y me dice: es que me siento fatal, tengo náuseas, tengo mareo, siento aquí una presión en el pecho, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahí para abordar la ansiedad en esos síntomas tan básicos es apoyarnos en la respiración. La respiración profunda, y sobre todo la respiración que baja hasta el vientre, lo que hace es que hace un cortocircuito del mecanismo de lucha-huida que les acabo de platicar. Entonces, siempre, o sea, ¿por qué todo el mundo cuando está sufriendo una experiencia ansiosa le mandan a respirar? Por eso. Porque biológicamente, cuando respiramos profundamente, estamos provocando un cortocircuito en nuestro cerebro y entonces cortamos, ¿no?, ese mecanismo de lucha-huida, que es algo biológico, que no podemos controlar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es los 2 pies sobre el piso, ¿no? Respirar profundo. Tratar de hacer que la respiración baje hasta la panza, ¿no? Si yo tuviera más tiempo, pues ahorita les pondría un ejercicio padrísimo para que aprendieran, pero les voy a pasar un tip, o sea, que a mí en los talleres me sirve mucho, o sea, con un globo, ¿no? Se van a poner el globo sobre la panza y entonces van a tratar de que el globo suba y baje. Eso de alguna manera les puede ayudar a medir que la respiración sí está bajando hacia la panza. Ahora, estadísticamente hablando, ¿qué más podemos usar? Tenemos muchísimas fantasías guiadas, ¿no? Entonces, una fantasía guiada que lleve al paciente a que se relaje, a que entre en contacto con su cuerpo, a que sienta músculos, ¿no?, a que sienta las tensiones en distintas partes de su cuerpo, también le va a ayudar a provocar este cortocircuito en el sistema de lucha-huida. Entonces, también lo va a bajar y va a permitir, ahora sí que en palabras gestálticas, que el oxígeno entre bien y entonces la excitación encuentre una adecuada canalización de la energía, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como yo le llamo la visión primaria de la ansiedad. Luego, la segunda teoría que habla de la ansiedad en Gestalt, nos dice que la ansiedad es como un hecho psicosomático y como un factor preponderante en la neurosis, y la definen como la experiencia de la dificultad para respirar durante cualquier excitación bloqueada. Esto lo menciona Peirce en el libro de Excitación y Crecimiento de la Personalidad Humana. Bueno, Peirce, Heffernan y Goodman, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a hablar de que va a haber una interrupción de la excitación creativa. O sea, yo tengo una excitación, me preparo para hacer algo, me preparo para tener esa figura y ejecutarla o terminar la necesidad, concluir una necesidad que está premiando, y va a haber bloqueos, ¿no? Entonces aquí ya van a haber estos bloqueos que van a provocar que yo me sienta más ansiosa.
Es a esta perturbación, producto de la inhibición o del bloqueo de la excitación, a la que se denomina ansiedad. Esta interrupción es producida por distintos mecanismos y caracteres del comportamiento neurótico, los cuales se pueden observar en las etapas del ajuste creativo. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a hablar de este ciclo, ¿no? De este ciclo de satisfacción de necesidades, en donde va a iniciar a través de esta excitación y el ciclo se va a ir bloqueando en diversas fases y eso va a ser lo que va a ir provocando la ansiedad. Entonces, ¿cuáles serían esos momentos de interrupción? Sería antes de la nueva excitación primaria, como sería en la confluencia. Entonces, de alguna manera, cuando yo no tengo mis límites claros con el otro, claramente me voy a sentir ansioso, ¿no? Si yo no sé quién soy y no me puedo separar de ti y no puedo saber qué necesito, ¿no? O sea, no hay manera de que no sientas ansiedad. Luego también va a suceder durante la excitación. Esto sería en la fase de introyección o en la parte del introyecto, ¿no? Pues si yo tengo una serie, y este es el más claro, todos los que estamos aquí, si tenemos rasgos obsesivos, ¿no? O si tendemos hacia el perfeccionismo, pues los introyectos son muy claros, ¿no? O sea, debería de hacerlo distinto, debería de hacerlo mejor, debería de dar mi mayor esfuerzo, debería de echarle más ganas, debería de ponerle más energía. O sea, todos estos mecanismos que es de introyección, pues sí van muy de la mano con la ansiedad. O sea, la mayoría de los que padecemos ansiedad, si le rascamos tantito atrás, nos vamos a dar cuenta que hay un introyecto, ¿no? Después también vamos a hablar de la proyección, ¿no? Es esto donde yo voy a ver algo en ti que no alcanzo a reconocer en mí y eso de alguna manera me va a producir ansiedad. También vamos a hablar de la retroflexión, o sea, a la hora que yo no puedo descargar la energía en el objeto adecuado y me la trago y la vuelvo contra mí, también me va a generar ansiedad, ¿no? Entonces ya aquí estamos hablando en sí de los bloqueos y estamos hablando de que vamos a poder insertar aquí distintas técnicas para el manejo de la ansiedad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de confluencia, podemos hablar de herramientas como sería el propiciar el autoconocimiento del paciente, ¿no? Y ahí es donde esta parte de la relación me va a servir muchísimo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo voy tomando nota de lo que el paciente va creando en la terapia, ¿no? Y lo que me va haciendo sentir, y lo que me va provocando, ¿no? Y cómo me voy dimensionando con él. Y entonces, a la hora que yo se lo voy reflejando en este mismo espacio terapéutico, en este mismo campo, el paciente va incrementando el conocimiento que tiene de sí. Y conforme más se conoce el paciente, y conforme más sabe quién es, y conforme más se valora, ¿no? Es mucho menos probable que caiga en confluencia. Normalmente caemos en confluencia porque no tenemos ese conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en el ejemplo terapéutico pues sería esta parte en donde de repente el paciente dice, es que yo nunca he podido manejar una situación X, ¿no? Y entonces nosotros le decimos, ¿nunca? ¿No? Pero pues, ¿cómo? Si tú me contaste que hace 3 días, ¿no? Lograste hacer esto, ¿no? Bueno, pero fue esa sola vez ya es. Ya lo hiciste una vez, ¿por qué no lo vas a poder hacer de nuevo, no? Entonces, en el espacio terapéutico estamos provocando este espacio de crecimiento, de interacción mutua, ¿no? De conocimiento mutuo, de crecimiento mutuo. Luego, cuando hablamos de introyectos, pues vamos a poder utilizar técnicas o estrategias en donde llevemos al paciente a que se dé cuenta que esos mensajes que está siguiendo en realidad no tienen mucho que ver con él, o que a lo mejor puede ser que él cree que sí tienen que ver con él, pero que le están pasando una factura muy alta, ¿no? Que eso es generalmente lo que pasa en el introyecto. O sea, es que si no me exijo esto, ¿no? No voy a tener los resultados, ¿no? Entonces ahí a lo mejor la tarea es decirle, ¿a qué costo? ¿No? Ok, sí está bien que te exijas y entonces no duermas y entonces estés hasta las 4 de la noche trabajando en el correo electrónico que tienes que mandar, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué estás sacrificando por eso? ¿Y va a hacer gran diferencia? ¿No? Entonces, este cuestionar al paciente con esos introyectos, ¿no? Que se dé cuenta si quiere o no quiere seguir viviendo con esos mensajes. Y si no quiere seguir viviendo con esos mensajes, ¿qué mensajes podría escoger para él, ¿no? Bueno, otro uso, el más clásico de los introyectos, que ya hasta está escrito en todos los libros, ya hasta casi lenguaje común, es cambiar el debo por el quiero, ¿no? Entonces, pero finalmente también es algo que funciona. O sea, si tú le dices al paciente, así de, esto que acabas de decir con debo, ahora dilo con quiero, es impresionante cómo se les abren sus ojos, ¿no? Es que debería de tener una mejor relación con mi papá, ¿no? Debería de, hoy en la mañana la paciente que les decía me dice, es que ella, además de todos los roles personales que tiene, su hermano se murió hace 2 años. No pudo procesar el duelo porque sus papás se venían abajo, solo eran 2, ¿no? Entonces, ya sabe, el introyecto, ¿no? La llevó a ser la hija perfecta que ayuda a los papás a superar el duelo sin ella haber sentido el duelo, ¿no? Es parte de lo que ha venido trabajando en terapia, es ese duelo, ¿no?
Y hoy a la hora que está platicando, una situación de que se fue con la mamá y entonces bailaron zumba y entonces estaban bailando zumba y de repente se voltean a ver y como que les cae el 20 de qué estamos haciendo bailando si tenemos un duelo encima y que se abrazan y lloran. Entonces me volteé a ver y me dice, es que yo debería ya de haber superado esto, ¿no? Como diciendo, tú y yo llevamos en terapia trabajando todo el duelo de mi hermano, yo debería. Entonces le dije, estás muy equivocada. O sea, esta parte es la que a mí me apasiona de la Gestalt, ¿no? Esta parte en donde realmente nuestra chamba como terapeutas es normalizar las situaciones, ¿no? O sea, es que todo lo que sea que te pase está bien, ¿no? Y no tienes que haber superado el duelo de tu hermano, imagínense, ¿no? Darse un límite para superar el duelo del hermano, ¿no? Claro que no. O sea, tú no vas a superar el duelo de tu hermano a lo mejor nunca. Y no tienes por qué ponerte una fecha límite, ¿no? Trátate con amor, ¿no? Pero es que tus papás no lo van a superar tampoco, ¿no? Tus papás menos. O sea, ahí sí que la superación del duelo de un hijo, bueno, es como tan imposible. Pero entonces, finalmente, ¿cuál es mi chamba en este sentido? O sea, mi chamba en este sentido es decirle, lo que te está pasando está bien. O sea, lo que te está pasando está bien y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada que no superes el duelo ahorita, aunque lleves 6 meses trabajando en él en psicoterapia, ¿no? Entonces, bueno, es esta parte en donde le digo, o sea, vamos a quitarnos los legos, vamos a trabajar los proyectos y también gran parte de la angustia desaparece. Si yo no siento tanto esta carga de veísta, voy a vivir una vida mucho más relajada, ¿no? Luego también vamos a hablar de la proyección, que bueno, en este sentido gestálticamente hablando hablaríamos de asumir las proyecciones, ¿no? De retomar la proyección y decir, a ver, ¿te estoy echando a ti la culpa de esto? No, o sea, no es tu culpa, es mío, es mi responsabilidad. Entonces la parte de retomar la proyección, de hacerla mía, de asumir mi responsabilidad, de mis vivencias, de mis pensamientos, de mis creencias, pues es algo que también va a ser un trabajo muy gestáltico. En el libro de Gary Jonter, pues en el libro de Gary Jonter, Gary Jonter hace este manejo de la ansiedad como una diferenciación entre culpa, ¿no? Y vergüenza. Y tanto en el fenómeno, o sea, tanto cuando sentimos culpa como cuando sentimos vergüenza puede existir la ansiedad. Es como un dato, o sea, como un breviario cultural así bastante valioso, ¿no? La diferencia entre culpa y vergüenza es que la vergüenza está en esencia, está en nuestro ser. Yo siento que no debería estar aquí, ¿no? Yo siento que debería ser distinto, que mi esencia no es la adecuada, entonces me siento avergonzado. Es esta sensación como de querer meter la cabeza en el hoyo. De hecho, los pacientes que padecen vergüenza usan mucho estas frases, ¿no? Como de, me hubiera gustado desaparecer, me hubiera gustado que se hiciera un hoyo y me tragara la tierra, ¿no? Es esta sensación de verdad estoy avergonzado. Y el trabajo terapéutico es muy distinto del trabajo que se va a hacer con la culpa, porque en la culpa está este introyecto atrás, debería haber actuado de una manera distinta y no lo hice. Entonces la culpa en ese sentido es fácil, ¿no? El trabajo que se va a hacer básicamente es trabajar con el introyecto, ¿no? Cambiar el introyecto, modificarlo, y entonces desaparece la culpa y desaparece la ansiedad. Ahorita más adelante les voy a hablar de la vergüenza como tal. ¿Qué más? Ok. En este mismo libro, las propuestas que hace Peirce de cómo vamos a trabajar la sintomatología ansiosa, él dice que es lo que yo les acabo de decir. Descubrir qué excitaciones no se pueden aceptar actualmente como propias, ¿no? O sea, es esta parte de, ok, yo siento que debería hacer esto, el introyecto, pero no es mío, ya no me checa, ¿no? B. Deben encontrarse los modos de satisfacer esas necesidades sin poner en peligro las otras funciones del organismo. Entonces, buscar una manera alterna de satisfacer las necesidades. Entonces entra esta parte que yo les decía en un principio, en donde qué recursos tengo, con qué recursos cuento para satisfacer esta situación, ¿no? Aquí me gustaría compartirles esta técnica que a mí me ha funcionado de maravilla, que yo la bauticé como tener un plan B, ¿no? Yo les prometo que a mí, de lo que más me ha funcionado para manejar mi ansiedad es tener un plan B. Entonces, pues todos ustedes se proyectaron cuando yo dije esta parte de vivir abajo del puente y entonces quedarme pobre, entonces nadie me quiere y me voy a quedar sin novio y toda esa parte, ¿no? Cuando tenemos toda esta serie de fantasías catastróficas, que yo le digo a mis pacientes es que dejamos que la cabra se nos vaya al monte, ¿no? Y entonces la cabra se te va al monte y está comiendo, y ya se comió una flor, y ya se comió otra flor, pero está en el monte, ¿no? No está aquí contigo, ¿no? Aparte de la tarea obvia que es agarrar a la cabra y regresarla contigo y volverte a amarrar a la pierna, ¿no? También está esta parte de, ok, ya está la cabra en el monte, ya te estás imaginando lo peor que podría pasar. Ya se te fue la cabra, ¿no? Entonces, como estamos hablando de ese gestal, no nos vamos a pelear con la cabra, porque entonces ya saben que lo que se resiste persiste.
Entonces, si yo voy y le digo a la cabra, no pienses eso, la cabra va a decir, sí pienso, ¿no? Pero por favor, eso está muy fatalista. No me importa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con la cabra cuando la cabra se va al monte? Vamos a agarrar y vamos a decir, a ver, bueno, si eso pasa, o sea, si de verdad acabo viviendo. Tengo una paciente ahorita que su tema de ansiedad es que puso una escuela de baile, pero no le está yendo muy bien. Entonces, si a la escuela no le va muy bien, se queda sin dinero. Y si se queda sin dinero, tiene que regresar a vivir con sus papás. Y si regresa a vivir con sus papás, va a ser la peor tragedia del universo, porque sus papás son muy neuróticos, ¿no? Entonces, parte de lo que yo le digo es, ok, ya se le fue la cabra al monte, les queda claro, ¿no? O sea, ella ya está otra vez viviendo con sus papás con ansiedad hasta acá, porque qué horror volver a vivir con sus papás. Entonces, lo que yo le digo es, ok, plan B, que era lo que iba, ¿no? O sea, cuando de verdad nuestra cabra se fue al monte y ya tenemos el peor de los escenarios en nuestra mente, ¿con qué recursos sí contamos para solucionar esa situación? Que eso es lo que yo le llamo el plan B. Si de verdad todo llega a salir tan mal como te imaginas, ¿cuál sería tu plan B? ¿Cómo saldrías de esa situación tan catastrófica, no? Entonces, pues ahí es donde empezamos a rescatar nuestros recursos, ¿no? Y entonces donde dice ya, pues volvería a empezar. ¿Cómo volverías a empezar? Volverías a tomar la clase de baile desde el día 1, entonces ya se mueren de risa, ¿no? Entonces, no, obvio no, entonces ya da clases de hacer, entonces, ¿cómo empezarías? No, pues entraría yo a una academia a dar clases de baile. ¿Ves? Entonces no sería tan grave, porque seguramente ganarías, ¿qué? Unos 8,000 pesos. Ok, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrás 8,000 pesos. A lo mejor la opción ya sería irte a vivir con roomies, ¿no? O a lo mejor la opción sería pues, pasar más dinero a tu casa y entonces tus papás no se sienten tan capaces de controlarte porque tú estás, ¿no? O sea, ya empezamos a llevar al paciente, o nosotros mismos, si estamos hablando de nosotros, a la hora que empezamos a, ¿cómo se podría decir? Como investigar este plan B, empezamos a encontrar que tenemos muchos más recursos de los que creemos, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra estrategia que les para trabajar la ansiedad. Y el tercer punto que comentan Peirce, Hefferlein y Goodman es descubrir exactamente cómo, por medio de las diferentes estructuras de la contracción muscular, se detiene la exhalación completa. Eso va de la mano con lo que platicábamos hace rato, con esta parte de llevar al paciente a ver qué estás haciendo que no te está llevando a respirar bien, ¿no? Entonces, muchas veces podemos usar técnicas como a la hora que hacemos una relajación con el paciente, le podemos decir al paciente, a ver, ¿dónde sentiste una tensión? ¿O dónde sentiste que no está como todo libre? Entonces entra mucho esta parte corporal que podemos rescatar en la terapia gestalt, que a mí me encanta, ¿no? O sea, esta parte de decir, a ver, ¿dónde está la tensión? Vamos a resolver esa tensión. ¿Muy bien? ¿Voy muy rápido? Esa es la queja de mis alumnos siempre, ¿no? Ok, ustedes son más capaces que mis alumnos. Ok. Después, esta es como la parte para mí que ha sido la más clave también para trabajar la ansiedad, y esto ya lo plantea Peirce hacia la década de los 60, ya sea como mucho más adelante, ¿no? Casi 10 años después, ya como mucho más estudiado en otras teorías, digamos, ¿no? Entonces, lo que plantea en ese momento Peirce es que la ansiedad es la tensión entre la hora y el después, ¿no? Y él va a relacionar la ansiedad con aspectos fisiológicos, fantasías y la idea de hacerle frente a la vida. Entonces aquí ya entra esta parte cognitiva, o sea, aquí ya entra esta parte de los pensamientos que yo voy a tener que van a influir en mi ansiedad, ¿no? Entonces, plantea Peirce que la fantasía es lo que me va a generar más ansiedad, es este puente que yo entiendo entre la hora y el después, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, hasta la frase tal cual yo la uso en terapia, ¿no? Cuando un paciente empieza, ok, es que si no, entonces dentro de 3 años, cuando termine la carrera, ay no, papito, o sea, ni siquiera has pasado el examen, ¿no? ¿Cómo te estás preocupando de qué vas a hacer cuando termines la carrera? Entonces, normalmente lo que les digo es, cuando llegues a ese puente, nos preocupamos de cómo cruzarlo. Mientras tanto, pues estudiale para el examen que tienes mañana, ¿no? Y eso, o sea, nos pasa infinidad de veces, ¿no? O sea, ya no les quiero decir ahorita con algo que todos acabamos de padecer, que es lo de la gasolina, ¿no? O sea, es así como de, bueno, entonces si me quedo sin gasolina, ya pensé que lo que voy a hacer, o sea, el otro día un paciente llegó, no sé si lo viste, con su tampito y su manguerita, ¿no? Y yo, ¿me puedes explicar qué estás haciendo viniendo a terapia con tu tampito de 2 litros o de 4 litros y tu manguerita? No, y es que, ¿sabes qué? Me vine en Uber porque si me quedo, o sea, quiero llenar este tampito para que si me quedo sin gasolina, ¿cuánto traes de gasolina en tu coche, compadre? No, pues como 3/4. Es broma, ¿no? O sea, como, ¿por qué andas cargando tu tampito? O sea, por la vida, ¿no? Con tu tampito de gasolina.
¿por qué? Pues porque no puede pasar allí. Y yo, sí puede pasar si te despistas, si te drogas. O sea, ¿cómo es posible que pienses que puede pasar? Pues en el momento que tienes un cuarto, pues ya te pones alerta, no cuando tienes 3 cuartos, ¿no? Y es ponerte alerta, no te agobias, ¿no? No andas cargando el tambito de gasolina por todos lados hasta la terapia, ¿no? Me dieron ganas de confiscarle el tambito de gasolina a ver si se aprende algo. Entonces, bueno, justamente a eso se refiere Fritz-Perls, o sea, esta ansiedad que se tiene entre el presente y el futuro, ¿no? El problema surge cuando el individuo deja de mantener contacto con la realidad, ¿no? O sea, su realidad era que tenía 3 cuartos de gasolina, no un cuarto, ¿no? Y considera las fantasías y los ensayos como si fueran reales. Ahí es donde emerge la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cuántos ensayos mentales no hacemos? Entonces, voy a hacer esto, entonces voy a hacer esto, y entonces de repente en uno de esos ensayos, pues claro que la ansiedad empieza a crecer, creemos que es real, nos lo tomamos por cierto y nos vamos por la vida sintiendo esa ansiedad. Entonces el individuo se vuelve fóbico ya que no puede aceptar el fenómeno de lo desagradable y comienza a evitar. Y las evasiones son la forma como se confunde la fantasía con la realidad. Entonces, bueno, de alguna manera, según Perth, la excitación se convierte en ansiedad debido a la inseguridad al actuar, al representar los roles. El individuo ensaya mentalmente a nivel de fantasía y deja de contactar el momento presente y se torna hacia el futuro y pierde el apoyo en su orientación. Y esta parte de que deja de contactar el presente y pierde el apoyo en su orientación, nos lleva directito a lo que va a proponer, nos va a llevar directito a lo que propone Laura Perls, la esposa de Fritz-Perls, ¿no? Ella también hace, por supuesto, ella también hace su teorización acerca de la ansiedad y ahorita se las voy a compartir. Nada más les quiero comentar lo que Patricia Baumgartner propone como tratamiento o como abordaje de la ansiedad cuando estamos hablando de que la ansiedad es este puente que se da entre el presente y el futuro, o entre el ahora y el después. Entonces, para Peirce, la ansiedad surge solo cuando dejamos la sólida base del ahora y nos preocupamos del después, del futuro. El futuro contiene ambas expectativas. Esta noción refleja la actitud holística de la terapia Gestalt, al considerar ambos aspectos o polaridades de la expectativa como fuente de la ansiedad, ¿no? O sea, esta expectativa, ya sea de algo bueno que me puede llegar a suceder, que es lo que llamamos en Gestalt como fantasía anastrófica, ¿no? También me va a generar ansiedad. Que quizá puede ser una ansiedad o un estrés positivo, ¿no? Pero también estamos ansiosos, ¿no? De esa fantasía anastrófica. Y por otro lado, el que es más clásico es el de la fantasía catastrófica. Al fantasear con algo negativo, pues me va a generar esta ansiedad. Entonces, bueno, desde esta conceptualización, el abordaje terapéutico de la ansiedad, y de acuerdo con Patricia Baumgartner, va a comprender 2 niveles. Vamos a tener que trabajar en la zona de la fantasía y vamos a tener que hacer una percepción corporal de los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, yo lo hago al revés. No sé si sea el orden o no, pero normalmente lo que yo hago es empezar por la percepción corporal de los síntomas y después hacer el abordaje de la zona de la fantasía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para poder como aterrizar al paciente en la realidad, lo primero que voy a hacer es decirle, a ver, cuéntame cuáles son tus síntomas corporales, ¿no? Entonces, cuéntame qué estás sintiendo. Pues estoy sintiendo que la palpitación, que me falta el aire, ¿no? Entonces eso hace que el paciente se enfoque en su cuerpo, ¿no? Y ya una vez que está enfocado en su cuerpo, entonces ya me lo llevo a la zona de la fantasía. Entonces ya dentro de lo que es la zona de la fantasía, entonces puedo empezar a cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que te estás imaginando que pasa? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué te imaginas que es lo peor que podría pasar? O sea, como todo este intento de abordar la zona de la fantasía del paciente. Después vamos a ver que otra estrategia también para sacar al paciente de la zona de la fantasía es llevarlo a cualquiera de las otras 2 zonas, ¿no? Entonces, si el paciente está muy clavado en la zona de la fantasía y está como dándole vueltas ahora sí que al pan con lo mismo, a veces 2 estrategias prácticas y sobre todo para que se lleven para su vida son que se vaya o a la zona interna, pero a la zona interna en positivo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con la zona interna en positivo? Que llevarlo a que recuerde como sentimientos o sensaciones agradables, ¿no? Entonces, normalmente esto lo hago a través de una fantasía en donde le ayudo al paciente a crear un lugar seguro. ¿Ustedes han oído de esa fantasía? No. Bueno, pues esa es buenísima en la terapia. O sea, normalmente en algún momento, en una sesión más o menos tranquila, podemos hacer que el paciente cree un lugar seguro. Y entonces el paciente ya sabe que ese lugar seguro va a tener una carga energética positiva. Entonces, bueno, por ejemplo, les comparto mi lugar seguro, es una playa a la orilla del mar, en donde cuando me siento a ver así hacia el horizonte, entonces alcanzo a ver algunos delfines.
Pero como mi lugar seguro es como cuadro, entonces las tonalidades son moradas y azules, no reales, ¿no? Pero ese es mi lugar seguro. Cuando estoy muy ansiosa, entonces puedo yo solita hacer esta meditación en donde me voy al lugar seguro. Normalmente cuando hacemos un buen trabajo con el lugar seguro, estamos generando un anclaje en el paciente de sensaciones positivas. Entonces, ese es un recurso que le vamos a dar al paciente para su vida. Entonces, cuando el paciente tiene una crisis de ansiedad afuera, tiene la posibilidad de él solito ir a ese lugar seguro y volver a rescatar estas sensaciones positivas. Entonces, se está saliendo de su zona de la fantasía, ansiosa, digamos, para ir a una zona de la fantasía segura con emociones positivas. Entonces, estamos generando emociones positivas, eso sería zona interna, ¿no? Y el otro remedio que pues la verdad es que siempre funciona es el de llevar al paciente a la zona externa, ¿no? Que pues eso pues tiene mucho sentido, desde ponerse a escuchar música, desde ponerse a ver una serie que lo entretenga, desde salir con los amigos, ¿no? A tomar una copa, ¿no? Por ejemplo, están ansiosos, se toman 45 y entonces luego regresan borrachos y luego les da cruda al día siguiente y ¿qué creen? La cruda acelera la ansiedad, ¿no? Entonces, a mí el último ataque de pánico que me dio hace poco, ¿no? Precisamente fue porque estaba cruda, ¿no? Entonces, eso es algo que como si tenemos pacientes ansiosos, es algo que se lo tienen que aprender. O sea, eso sí, no es, tú puedes tomar, te puedes divertir, pero no al grado de generarte una cruda. Porque los síntomas de la cruda se parecen muchísimo a los de la ansiedad. Entonces, un paciente con ansiedad, en el momento que empieza a sentir los síntomas de la cruda, cree que le está dando un ataque de ansiedad y se lo acaba provocando. Entonces, ojo, o sea, sí sal, sí diviértete, sí son externas, pero no te pases de copas, ¿no? Y se me apagó mi iPad. Bueno, ok, ahí estamos bien. Luego, les estaba yo diciendo que la propuesta de Laura Pearls es que la ansiedad es la excitación menos apoyo, ¿no? Aquí también entraría muchísimo esta parte de la gestalt relacional, ¿no? Para Pearls, en su libro de Viviendo en los Límites, ella señala que cualquier falta de apoyo esencial se experimenta como ansiedad. O sea, si yo no me siento apoyado, voy a estar ansioso. Y tiene sentido, ¿no? O sea, si yo estoy tratando de tener una conversación con mi jefe, ¿no? Y el jefe me ignora, claro que me va a generar ansiedad, ¿no? Si yo como hijo estoy tratando de tener una conversación con mi mamá, tratando de que se dé cuenta de mi punto de vista y no lo consigo, me va a generar ansiedad, ¿no? Si siento que me faltan recursos económicos, me va a generar ansiedad, ¿no? Eso también es algo súper común. Bueno, pero ¿por qué estás tan ansioso? Porque ya me di cuenta que no voy a librar el mes, tengo 5 pesos para acabar la quincena, ¿no? Pues claro que nos falta apoyo, ¿no? Entonces, Laura, eso es lo que plantea, una falta de apoyo me va a generar ansiedad. Y entonces, bueno, dentro de la propuesta de Laura, ella dice, la función más importante del apoyo es la respiración. La falta de oxígeno produce el prototipo de la ansiedad y al mismo tiempo se vive como falta de soporte fundamental. Entonces, en este contexto, la meta de la terapia consiste en desarrollar el apoyo suficiente para la reorganización y recanalización de la energía, ¿no? Y entonces aquí es donde está esta parte para mí padrísima, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar al paciente en la terapia gestal relacional? Eso, ¿no? O sea, todo el tiempo el paciente va a estar, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar apoyo, le vamos a dar compasión, le vamos a dar amor, vamos a estar al pendiente de él, ¿no? O sea, es más, tanto es así que de verdad vamos a dejar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades a un lado para unirnos a la necesidad del paciente, para entender su necesidad, para saber cómo podemos ayudarle. Pues eso es apoyo, ¿no? Entonces por eso les digo que la propuesta de Laura Pearls es exactamente igual a terapia esposal. La solución es igual a terapia gestal relacional, ¿no? Apoyar la construcción de la gestal, es decir, permitir la transformación de la excitación fija en la ansiedad en excitación activa y por consiguiente permitir el análisis de las inhibiciones y bloqueos de las funciones de apoyo y de contacto. Entonces que a través de este proceso terapéutico yo voy a ir apoyando a mi paciente, así que mientras voy dándole ese apoyo y esa compasión a mi paciente que necesita, voy a ir ayudándole a descubrir qué está haciendo él para bloquear y controlar su excitación, está interrumpiendo esa excitación y cómo puede canalizar la energía hacia la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahorita de esta parte que les estaba diciendo, que propone Gary Yoder, en donde la ansiedad va de la mano con la vergüenza y la culpa. De la culpa, de la vergüenza ya les había dicho en la definición. La vergüenza supone ser visto y ser consciente de que los otros nos miran. O sea, la vergüenza es estar demasiado consciente de lo que hago o de lo que provoco en los demás. Es tener miedo de exponer mis propias fragilidades, es tener
la necesidad, como les había dicho yo hace rato, de desaparecer. En este sentido, la vergüenza va a ser algo que va a suceder a fuerzas en el proceso terapéutico, ¿no? De hecho, por eso muchas veces los pacientes no llegan, ¿no? El otro día me habla una paciente y me dice, oye, me pasó tus datos, Pamela. Entonces le digo, ok, bueno, ya le doy la cita, no sé qué, y le escribo a Pamela para decirle, oye, Pamela, mil gracias por la recomendación, gracias por la confianza, ya saben, esta parte de ser polite y educados, ¿no? Y entonces llega Pamela y me dice, ¿quién? Y entonces yo, pues, Tamara, ¿no? Entonces me dice, le di tus datos hace 9 meses. Y yo, wow, ¿no? Te tardó 9 meses en animarse a la terapia, ¿no? Precisamente porque este es el tema, ¿no? La vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque el conflicto que más nos causa es llegar y exponernos delante de alguien, ¿no? Y ahí otra vez está esta herramienta maravillosa que nos ofrece la gestalt relacional. Ahí está. O sea, yo voy a llegar con toda la vergüenza a exponerme delante de ti, a mostrarte mis debilidades, mis fragilidades, mis demonios, ¿no? ¿Y por qué? Y lo voy a hacer desde esta vergüenza, que es una condición que traemos innata, y voy a tener este miedo a exponerme delante de ti, ¿no? ¿Y cómo le voy a responder yo al paciente? Con amor, con compasión, ¿no? O sea, con apoyo, como decíamos ahorita, citando a Laura, pero, o sea, que el paciente sepa que estamos ahí para él, y estamos para acompañarlo, y estamos para apoyarlo, y estamos hasta cierto modo para que él se descubra en esta relación y se transforme, sin el más mínimo juicio, ¿no? Entonces, esta es una parte para mí maravillosa. O sea, la mejor manera de curar la vergüenza es a través del proceso terapéutico. Porque entonces el paciente va a dejar sentir vergüenza, porque se va a dar cuenta que Angie lo acepta como es, o que Juanito lo acepta como es. O sea, entonces empieza a ensayar nuevas conductas y empieza a ensayar nuevas formas de relacionarse, primero en terapia y luego ya fuera en el mundo. Esa es la magia, ¿no? Esa es la magia que nosotros hacemos, simplemente por estar ahí, ¿no? Ahora sí que hay esta parte en donde, sin esta parte intrapsíquica de las técnicas, simplemente en la relación, ¿no? Entonces, esa es para mí como la sanación básica de la vergüenza, que además la vergüenza, ustedes en un rato de ocio que tengan, búsquense en YouTube un video maravilloso que se llama The Power of Vulnerability, y la autora es Brené, B-R-E-N-E, Brown. Ella es una doctora en psicología, es una doctora es trabajadora social, tiene un doctorado, y ha hecho toda una investigación acerca de la vergüenza, una investigación científica, ¿no? Y acerca de cómo la vergüenza o shame, como lo llama en el video, es el origen de todas las emociones positivas. Pero cuando nosotros no nos permitimos sentir esa vergüenza, no nos permitimos sentir nuestra propia vulnerabilidad, nos estamos privando de todas las emociones positivas. Este es un breviario cultural, no tiene nada que ver con Gestalt, pero sí creo que es un tema de cultura general. Y justamente como le decía a Carlos hace rato, le digo, yo sé que me invitas a que comparta lo que soy, y lo que soy es esto, o sea, tantito de acá, tantito de acá, o sea, esa es la parte padre de estar en la academia, ¿no? Al dar clases en la Universidad de Anáhuac, pues de repente doy de esto, y estoy investigando constantemente. De verdad, vean el video, yo a quien se lo he compartido le ha cambiado la vida, así de, tu video me cambió la vida. Y no solo eso, se lo compartí a mi abuelita, a mi tía, a mi prima, y a todos les cambió la vida. Entonces, de verdad, en un rato de ocio, veanlo, se van a acordar de mí. The Power of Vulnerability. Con que le pongas Vulnerability y luego Brené Brown, el nombre es importante porque si les gusta, también les recomiendo muchísimo el libro, ¿no? Y también, bueno, a mí la parte que me encanta es esta, ¿no? Donde yo había estudiado de la vergüenza y había estudiado a Gary Jontes desde hace mucho, y me encantaba Gary Jontes porque Gary Jontes es el único, era el único, por lo menos hasta hace poco, ahorita ya hay más, que había hablado desde un principio, el libro de Gary Jontes es viejísimo, de la vergüenza. Yo decía, qué padre, un psicólogo que habla de la vergüenza. Bueno, ya tenemos una investigadora científica que habla de la vergüenza. Entonces, siendo la vergüenza algo tan importante en terapia gestal y tan importante en el proceso terapéutico, clávense estudiar un poco más. Entonces, bueno, les decía yo hace rato que otras dos emociones que yo antes relaciono con la angustia son la culpa y la vergüenza. Les dije, la culpa es fácil, se trabaja con los introyectos que hay detrás, ¿no? La vergüenza se trabaja en la relación terapéutica, como les acabo de decir. Entonces, la única otra parte que me gustaría mencionarles aquí, porque ni siquiera sé cómo voy de tiempo, ahí voy. Dice, bueno, las proyecciones que alimentan la vergüenza ceden progresivamente el sitio al resentimiento, que como Peirce ha puesto en evidencia, no es más que una forma proyectada de la culpabilidad, desear que el otro se sienta culpable. Este también es un punto importante que vamos a ver en terapia gestalt, ¿no? Cuando el paciente está manifestando un resentimiento, tenemos que ver si atrás de ese resentimiento hay una culpa proyectada, ¿no?
bueno, para cerrar, me gustaría referirles este tema de John T. Jacobs, que dicen que la creación cognitiva de la ansiedad es el resultado de futurizar y de no permanecer centrados en el presente. Entonces, John T. Jacobs consideran que las predicciones negativas, las interpretaciones erróneas y las creencias irracionales también pueden desencadenar la ansiedad. En lo que sería el tratamiento de la ansiedad, ya les abordé, ¿no? Conforme íbamos viendo como la teoría, yo les iba metiendo como los distintos abordajes. Nada más me gustaría mencionarles que para mí, en mi experiencia, cuando estoy hablando del tratamiento de la ansiedad, para mí los objetivos son A, mejor comprensión de nosotros mismos, esta parte que les había dicho del autoconocimiento. Si yo me conozco mejor, me comprendo mejor. B, saber conocer e interpretar mejor la realidad. A ver, aterrízate, no necesitas andar con tu botecito de gasolina por la vida, ¿no? La realidad es que hasta ahorita no se te ha acabado la gasolina, ¿no? C, desarrollo de un mejor autocontrol, ¿no? Eso es básico. ¿Cómo voy a desarrollar un mejor autocontrol, sobre todo desde la emoción del miedo? Aceptando que el miedo lo tengo, es mío, es mi amigo, es mi aliado, ¿no? Luego me pasa con pacientes de, Angie, por favor, ayúdame a que se me quite esta ansiedad. No. Es más, ¿sabes qué? Le vas a escribir una carta, querido miedo, ¿no? Hazte amigo de tu miedo, date cuenta que está ahí para algo y deja de pelearte. Una vez más, lo que se resiste persiste. Luego, lograr tener reacciones más lógicas y comprensibles en las que exista una mejor relación estímulo-respuesta. Lo que les decía al principio, ¿no? El miedo no lo voy a poder dejar de sentir, pero la relación que yo tengo con el miedo, lo que yo hago después de sentir el miedo, eso sí lo puedo controlar, ¿no? Ahí sí puedo hacer algo, ¿no? Puedo dejar, hoy me decía otro ejemplo de mis pacientes, ¿no? Este está buenísimo. Me decía mi paciente, la veo y digo, está súper delgada. No, subí 3 kilos. O sea, estoy que me muero, estoy furiosa y ayer me paré y me comí unos roles de canela. A ver, explícame qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me empieza a contar que estaba esperando que le llegara el refrigerador, pero tuvo que comprar un refrigerador nuevo, entonces ya saben cómo son los deseos quedaron de entregarle el refrigerador, entonces no le habían hablado, le habla y dice, sí, cómo no, está programado para el 24, ¿no? El 24 es en una semana, y ella ya había pasado su refrigerador y ya lo había regalado, ¿no? O sea, ya antes del refrigerador, va a estar una semana sin refrigerador. Por supuesto se puso histérica, entonces dijo, bueno, pues ahorita lo tengo que arreglar. En eso, así lo cuenta ella, ¿no? En eso va a pasar a su hijo con un plato de papas. Se le antojan las papas. Y luego va a pasar a su hija, yo me imagino así la escena, ¿no? Como caricatura. Y luego la hija, ¿no? Por acá, ¿no? No sé si así era, pero así me lo imagino, ¿no? Con un plato de taquis, ¿no? Ella está bien, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, el antojo, la ansiedad, ¿no? Nos podemos identificar con eso, ¿no? Entonces dice, ya me voy a hacer arreglarlo, se trepa al coche, furiosa, frustrada, enojada, ¿no? O sea, todo eso inconsciente, por supuesto, ya eso lo trabajamos hoy en la sesión. Y a la hora, antes de llegar a Sears, pasa por un supermercado, un 7, no sé qué, y dice que justo antes de salir su hijo le dijo, ay mamá, hoy de noche me comí unos roles de canela. Entonces pues se sube al coche enojada, frustrada, ansiosa, y con los roles de canela, ¿no? Aquí, dándole una vuelta en la cabeza. Pues claro, se paró en el supermercado, se bajó, se compró unos roles de canela, se los atascó todos en el coche y siguió su camino hacia Sears, ¿no? O sea, a la hora que le pregunto por qué te comiste los roles de canela, nada más quería ver qué me decían, me dice, por culpa de la ansiedad. ¿No es una respuesta maravillosa, gestáltica? Por culpa de la ansiedad. Ahora la ansiedad te controla, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues si ha sido toda la vida. No. A ver, no estás entendiendo. La ansiedad no tiene ninguna culpa, la culpa la tienes tú. Perdón, pero la que se tragó los roles de canela fue ella, no fue la ansiedad. No le puedes echar la culpa a la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, al punto al que iba es ¿no? O sea, finalmente, cuando hablamos de tener relaciones más lógicas y comprensibles en las que existe una mejor relación estímulo-respuesta, es eso. ¿Y cómo lo trabajé con ella? Finalmente fue a ver. O sea, la ansiedad es esto. Es un ejemplo que uso mucho con mis pacientes. Esta es la ansiedad. Tú estás acá. Yo lo hago con un Yoda. Yo tengo un Yoda en mi consultorio. Entonces me cuenta que este es el Yoda. El monito verde, ¿no? Entonces le digo, esta es la ansiedad. Tú tienes 2 opciones. Agarrar y decir, ahí está. Sí estoy ansiosa, pero no me voy a tragar ningunos roles de canela. O puedes llegar, agarrar al Yoda, besarlo, ¿no? Abrazarlo y ir por la vida con tu Yoda, ¿no? Esa es para mí la gran diferencia. O sea, esto es decir, ¿no? Soy una persona ansiosa. Esto es decir, de vez en cuando me da ansiedad, pero la ansiedad no me controla. No me tragué los roles por culpa de la ansiedad. Sentí ansiedad, pero la ansiedad no me controló. La ansiedad es un sentimiento mío, más no soy yo. Ahí empezamos a hacer esta relación distinta entre estímulo y respuesta. El siguiente punto sería propiciar el autoconocimiento. El siguiente sería desarrollar inteligencia emocional.
emocional y, por supuesto, trabajar los bloqueos de proyección e introyectos. Entonces, bueno, pues eso sería básicamente lo que es mi propuesta de trabajo para la ansiedad, ¿no? Se lo estoy como combinando con la teoría y los distintos ejercicios y prácticas y técnicas que para ustedes es fácil llevar a cabo, y yo esperaría que para sus pacientes también, si es que los tienen. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Fui súper clara. Qué maravilla. ¿De veras? ¿Nada? ¿No? ¿Lo hice muy bien? Sí. Sí, yo por eso pregunté, pero ¿sí captaste todo? ¿Sí? Ok, sí, soy muy rápida, yo sé. Sí. ¿Sí? ¿No? Entonces no hay más dudas, no hay dudas, todo está bien, todo está en orden. Si no, de todas maneras, Carlos tiene mis datos, o sea, cualquier cosa Carlos se los pasa, ¿no? Mi correo electrónico, mi teléfono, y con confianza, ¿no? Se los, o sea, me escriben y con muchísimo gusto les ayudo a resolver lo que necesiten, ¿no? No, a ustedes. Por favor, mi teléfono, Carlos.